Ok, buenas tardes. Saludos a todos. Vamos a realizar este encuentro para explicar las actividades correspondientes al segundo corte. Vamos a ver si nos da chance tanto para el 10 como para el 20%. Una cosita que quería pedirme disculparan porque el encuentro de la semana pasada, no, del principio de esta semana, no se grabó. Entonces, vamos a repasar algunas cositas que mencioné en esa oportunidad, aunque ya revisé las actividades y las actividades están bastante bien. No, solamente hay dos detalles que deben tener muy en cuenta al momento de la elaboración de los informes o su trabajo de investigación propiamente dicho, que es cuando hacen la introducción. Fíjense, la introducción es una especie de resumen del contenido del trabajo. Bueno, primero y principal no se personaliza, pero deben tener en cuenta que de lo que se habla en la introducción es de lo que se habla en el contenido del trabajo. No es ponerse a inventar y decir cosas que en definitiva no vienen al caso o que no están incluidos dentro del contexto. ¿Ok? Entonces, es por eso que normalmente en las introducciones de los trabajos de investigación se abordan los puntos de ese trabajo de investigación para que sea más fácil o más interesante, entre comillas, para la persona que va a leer el informe o que va a leer el trabajo. Es decir, si me interesa en el, en el, en la introducción, me da un paneo general de lo que voy a encontrar en el trabajo. Entonces, eso por un lado. Con respecto a las conclusiones, acuérdense que las conclusiones las van a dividir en tantos tópicos como toquen en el trabajo. Si se tocan tres tópicos, hay tres conclusiones, una conclusión para cada uno de los tópicos. No es muy recomendable hacer una conclusión general, ¿no? Una conclusión global, porque a veces hay muchas cosas que se pierden cuando hacen una conclusión general. Lo otro es cuando colocan la bibliografía. En la bibliografía siempre debe aparecer el autor y el título de la publicación que ustedes están consultando. En los actuales momentos es difícil creer que cuando colocan 4, 5, 6 libros físicos en su investigación. Em, Porque el 90% de la información que están colocando en los trabajos es sacada de internet. Entonces, acostúmbrense siempre a colocar el nombre del autor, colocar el título de la publicación y colocar los garabaticos que ustedes colocan. O sea, el HTV, MTV, Cartoon Network, Disney Channel, etcétera, etcétera. Eso lo colocan después. Es decir, simplemente están informando o están diciendo que dónde está esa información, en qué página se encuentra esa información de Internet. Entonces, eso es muy importante, sobre todo el título y el nombre del autor que ustedes están consultando para su investigación. ¿Ok? Bueno, con respecto a la primera actividad del segundo corte, lo que sería el 10%. Fíjense, la actividad es muy sencilla. Es una actividad que la hice pensando sobre todo en los tiempos, ¿no? Porque como estamos en intensivo, hay que hacer las cosas relativamente rápido. Em, la, la actividad es una actividad básicamente de selección y de verdadero y falso. No quiere decir con esto que lo van a tirar a pegar
porque hay que investigar, hay que leer un poquito para poderla, eh, para poder salir de ella airoso, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la primera parte tiene 20 verdaderos y falsos. No hay que justificarlo. O sea, ¿son verdaderos o son falsos? Lo hice así precisamente por lo que les estoy diciendo, para que sea una cuestión rápida, que ustedes la hacen y la puedan colocar en la plataforma en el tiempo ya previsto, porque se da un día o 2 días para entregarlo. Entonces, en líneas generales, dice, por lo menos la primera te dice, como cuando se aplican los métodos radiográficos, el área de interés debe estar paralelo a los haces de rayos X y perpendicular a la película. ¿Eso es verdadero o es falso? Simplemente ponen B, o ponen F, o ponen verdadero, o ponen falso. Les recomiendo que respondan en la misma actividad. Pueden colocar la misma actividad en la plataforma con la respuesta. Así se ahorra espacio, etcétera, etcétera. Estamos pensando para que sea un poquito rápida, porque ya la próxima semana está culminando el intensivo. Entonces tenemos que ir un poquito rápido. El segundo dice, los métodos de prueba no destructivos ultrasónicos emplean energía vibracional mecánica de baja frecuencia para revelar y localizar diferentes estructuras. La actividad está elaborada básicamente para la parte de ensayos no destructivos. Se hablan aquí se tocan los métodos de ensayos no destructivos. Acuérdense que hay varios tipos de ensayos no destructivos. Esos tipos tienen métodos de aplicación y tienen, como decir, una subdivisión. Sí, por lo menos cuando nosotros hablamos de los métodos radiográficos, estamos hablando de radiografías de rayos X y radiografías de rayos gamma. Esos son los métodos. Vamos a hacer el método por rayos X, vamos a hacer el método por rayos gamma. Y cada uno tiene su método específico. Como cuando hablamos de ultrasonido, entonces los ultrasonidos depende de la frecuencia con la que vas a trabajar, tiene un método diferente. Aquí lo que se habla puntualmente del método, o se refiere puntualmente al método, no hay que describirlo, nada de eso. Simplemente la idea era que ustedes conocieran la cantidad de métodos que hay para hacer ensayos no destructivos. Entonces, por eso es que van a encontrar en la primera parte verdadero y falso. La estructura del material es una de las condiciones que limita las pruebas ultrasónicas. ¿Es verdadero o es falso? Ponen ahí simplemente. Y así, por el estilo. O sea, es una cuestión muy sencilla y muy rápida. No es nada complicado. La segunda parte, permítanme un segundito aquí. La segunda parte dice, a continuación se exponen aspectos que miden o revelan los diferentes métodos de ensayos no destructivos, los cuales aparecen al final de la actividad. Seleccione y coloque entre paréntesis el correspondiente método para cada uno. Fíjense. Aquí aparecen características o lo que mide o lo que revela cada uno de los métodos, ¿no? Lo que se mide en cada uno de los métodos. Son muy puntuales. Bueno, vamos a estar claros en esto. Hay métodos, pueden haber 3 métodos, pueden haber 4 métodos, donde se obtiene o donde se mide prácticamente lo mismo. Pero cada uno de esos métodos difiere en un modo, vamos a decirlo de esa forma. Entonces, yo coloqué aquí básicamente en lo que difiere uno del otro. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con el método sónico o con el método ultrasónico, entonces
lo que mide se parece o son iguales en varios aspectos, pero difieren normalmente en uno, a veces en más de uno, dos o tres. Pero ese en el que difiere, es el que estoy colocando yo allí, para que se pueda identificar y sea el que corresponde en cada uno de los espacios que deja libre. Es decir, hay 20 métodos en la parte de abajo y hay 20 ítems. Quiere decir que le corresponde uno a cada uno. No es uno para dos o para tres, no, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Para que no haya confusiones, por lo menos, ¿qué método mide el contenido de la acción y la conductividad? Ah, perfecto. Entonces nosotros buscamos, claro, tenemos que documentarnos primero para no empezar a hacer respuestas al azar. O sea, no, yo voy a hacer la combinación mía, va a ser 7, 9, 8, 11, 13 y 19 y así lo voy colocando. A ver cuál pego. No, vamos a investigar. Si les estoy colocando en la parte de abajo los métodos, ok, quiere decir que vamos de esos métodos, vamos a investigar qué es lo que mide cada uno de esos métodos y lo comparamos con lo que les estoy colocando arriba. Y empiezan a hacer los apareamientos, vamos a decirlo así, si queremos utilizar alguna palabra. ¿Entienden? Entonces, la idea de esto era que ustedes investigaran, ya que les estoy colocando el listado de métodos allí. Entonces, investigo esos métodos que están allí. ¿Qué es lo que logro yo medir con esos métodos? Perfecto. Y veo las características que estoy colocando en el enunciado del problema, o en el enunciado de la actividad. Entonces, ok, resulta que el efecto Moss-Bauer mide esto y esto y esto y esto. Ok, entonces busco esas características. Hago ¿cómo se llama? Respuesta tentativa y sigo buscando. Sigo viendo dónde coincide cada uno de esos. Resulta que las corrientes parásitas miden esto, esto, esto y esto. Con esto se logra esto, esto, esto. Perfecto. Entonces, ¿dónde me aparecen las corrientes parásitas dentro de las características que me están dando en la actividad? Y hago mis comparaciones. Eso era, por eso es que no es recomendable comenzar a tirar hacia pegar, ¿no? Porque a veces varían en cuestiones muy pequeñas. Entonces, eso sí se lo recomiendo. Entonces, como ven, la actividad es bastante corta. Bastante corta, bueno, relativo. Sí hay que leer, sí hay que investigar. Y, pero es rápida, pues, no es que voy a elaborar trabajos de 10 páginas ni nada de eso. O sea, una cuestión relativamente rápida. Esto es un regalo que les estoy dando ahora para el primer 10%, para el 10% del segundo corte. Con respecto al 20% del segundo corte, ya es un trabajo de investigación propiamente dicho, donde se debe, ojo, se debe estructurar con las partes básicas de todo trabajo de investigación. De hecho, eh, aquí dice la actividad deberá ser presentada en hojas blancas a computadora o manuscrito, en cuyo caso es a bolígrafo. Si no lo pueden hacer a computadora, lo hacen en manuscrito, a bolígrafo, en hoja blanca. Se debe respetar la estructura básica de todo trabajo de investigación. ¿Okay? Todo trabajo de investigación, ya ustedes saben que su estructura básica consta de tu hoja de presentación, introducción, tabla de contenidos, el contenido, las conclusiones, la bibliografía y los anexos. Ya sabemos que eso es la forma de estructurar un trabajo de investigación cuando está completo, claro. Y, y ahí aparece la ponderación que tiene, cuántos puntos vale cada uno de esos desarrollos.
Fíjense, lo hice así simplemente para, si hay algo que ustedes no consiguen, no lo coloquen en la tabla de contenidos. Vamos a estar claros en algo. Resulta que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ítems y 8 partes del trabajo. Primero y principal, la tabla de contenidos no es la copia de la actividad. La tabla de contenidos es lo que verdaderamente tiene el trabajo de investigación. No se acostumbren a colocar la tabla de contenidos o colocar como tabla de contenidos la actividad, porque no es así. Se debe colocar lo que verdaderamente está en el trabajo de investigación y, por otro lado, en el orden en el que está en el trabajo de investigación. Ustedes pueden variar si quieren, si les parece más lógico. Colocar otro orden que no sea el que está en la actividad. Colocan otro orden, perfecto. Eso es perfectamente válido. Pero ese orden lo tienen que respetar en la tabla de contenidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sencillamente la persona que va a revisar su trabajo, reviso el trabajo, ok, lo primero que voy a conseguir son propiedades generales de los materiales, bla, 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 y resulta que en la tabla de contenido no dice eso. Entonces vamos a engranar esas dos cositas. Entonces, la primera parte dice ley de Pareto, principio en el que se fundamenta aplicabilidad en el área de mantenimiento, ventajas y limitaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes van a hablar de la ley de Pareto. ¿En qué se fundamenta la ley de Pareto? ¿Qué dice la ley de Pareto? ¿Cuál es la aplicabilidad que tiene la ley de Pareto en el área de mantenimiento? Parece que la ley de Pareto se aplica en la parte de inventario, sobre todo en la parte de inventario es muy, muy aplicable. Pero en la parte de mantenimiento, ¿me es aplicable la parte de mantenimiento la ley de Pareto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la aplicación de la ley de Pareto? ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene? Pues no coloque ahí ventajas y desventajas, sino limitaciones. O sea, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es cuál es la información que la ley de Pareto no me da, no me brinda en el área de mantenimiento? ¿Okay? No, no recomiendo, acuérdense que aquí dice aplicabilidad en el área de mantenimiento. Y lo de acuérdense es que acuérdense que su carrera se llama mantenimiento industrial, es ingeniería de mantenimiento industrial. Entonces no vamos a aplicar la ley de Pareto en la cantidad de alimentos que se descomponen dentro de una cava de refrigeración. No, no. Vamos a hablar de la parte de mantenimiento. Equipos, lote de equipos, lote de fallas, sobre todo en la parte de fallas que en el primer 20% del tercer corte lo van a aplicar. Pero bueno, vamos poco a poco. La segunda dice curva de mantenibilidad. ¿Qué es la curva de mantenibilidad? ¿Cuál es la representación matemática de la curva de mantenibilidad? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones? Esto es relativamente corto. Esto no es que son 4, 5, 6 páginas. No, no, no. Esto es relativamente corto. Lo mismo que la curva de confiabilidad. La curva de confiabilidad y la curva de mantenibilidad. Ya ustedes saben que la confiabilidad y la mantenibilidad van de la mano. Entonces, dicen lo mismo, definición, representación matemática, alcance y limitaciones. La curva de Davis, ya nosotros sabemos que la curva de Davis es lo que se conoce como la curva de la bañera, no la curva de la ballena, es la curva de la ballena, de la bañera. ¿Okay? ¿Qué es la curva de Davis? ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de esa curva? Cuando hablamos de las limitaciones, ¿qué es lo que nosotros podemos representar en esa y qué no podemos representar? ¿Qué no deja representar la curva de Davis? La parte 5 dice, indique sobre la curva
cuando las labores de mantenimiento son correctivas, modificativas, preventivas o predictivas. Explique. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a dibujar una curva de Davis y sobre la curva van a colocar ¿en qué parte, en qué fase los mantenimientos son correctivos, modificativos, preventivos o predictivos? ¿Dónde van? Dentro de la curva, ya nosotros sabemos que lo que representa la curva de Davis, o hay que investigar qué representa la curva de Davis en un proceso productivo, o dentro del sistema de equipo de un proceso productivo, de un sistema productivo. Entonces, cuando se aplica un mantenimiento o cuando son labores correctivas, labores de modificación, labores de prevención y labores de predicción. Se colocan allí. ¿Por qué? Una pequeña justificación. La parte 6 dice posibilidades de representar los niveles de productividad de un sistema productivo mediante la curva de Davis. Es posible. O sea, la curva de Davis me da para representar la productividad dentro de un sistema productivo. O hay otra curva. O hay otra cosa con la que yo puedo representar los niveles de productividad dentro de un sistema productivo. Igual, explique. La parte 7 dice diferencias en términos de mantenimiento entre eficacia, eficiencia y efectividad. Hay 3 definiciones que son muy básicas, muy básicas a nivel de la base, que son la eficiencia, la efectividad y la eficacia, ¿no? Entonces dice, ilústrelas con un ejemplo. Ustedes van a considerar un ejemplo donde se vea la diferencia entre lo que es la eficiencia, la efectividad y la eficacia. Un ejemplo inventado por ustedes o eventualmente pueden conseguir alguna información donde haya algún ejemplo representativo de eso y lo explican. ¿Okay? La parte 8 dice, principios que se establece en el teorema de límite central para simular el comportamiento de fallas o reparaciones en un sistema productivo. O sea, el teorema de límite central establece una cantidad mínima de eventos para que sea viable lo que se está representando, ¿no? Es como cuando ustedes están haciendo un censo. Entonces, para que el censo sea representativo, hay que tomar una muestra de tanto por ciento sobre el universo, sobre el global, no sobre el universo, ¿no? Sobre el global. Entonces, ok, si el global son 100 personas, bueno, hay que tomar una muestra representativa de 10 personas, por decir algo. El teorema del límite central es algo que va más o menos ahí. ¿Cuál es la cantidad mínima de eventos que hay que representar para que lo que se esté dando sea en verdad válido? Y eso es lo que dice el principio que establece en el teorema del límite central para simular el comportamiento de fallas o reparaciones en un sistema productivo. Entonces, fíjense, este es el evaluativo correspondiente al 20%. Si ustedes analizan las conclusiones que tienen que sacar aquí, son básicamente 4 conclusiones. ¿Okay? Una conclusión sobre la ley de Pareto, una conclusión sobre mantenibilidad, confiabilidad, una conclusión sobre la curva de Davis y una conclusión sobre el teorema de límite central. Perdón. 4 conclusiones. Eventualmente pueden sacar 5 conclusiones si colocan una conclusión sobre la mantenibilidad y una conclusión sobre la confiabilidad. Yo digo una con las dos porque como las dos están estrechamente ligadas. Pero, bueno, ok.
si lo vamos a discriminar, vamos a hacer una conclusión de Pareto, una conclusión de mantenibilidad, una conclusión de confiabilidad, una conclusión de la curva de Davis y una conclusión de el teorema del límite central. Son 5 conclusiones. Eventualmente, como estamos hablando también de la diferencia de eficacia, eficiencia y efectividad. Bueno, vamos a colocar una conclusión sobre esos tres términos. Fíjense, recuerden que siempre cuando ustedes van a hacer las conclusiones son en función de los tópicos que están desarrollando en su actividad. Las conclusiones no son que yo aprendí mucho, a mí me gusta mucho lo que estoy haciendo, esto tiene mucha aplicabilidad en el campo porque vemos que todo se aplica en función de esto. No, no, no. De la actividad. Las conclusiones de los tópicos que ustedes están tocando en la actividad. Ajá. Recuerden que la bibliografía, en esta parte también, igual que en la parte que viene para el tercer corte, en el segundo 20% del tercer corte, bueno, en el primero o en el segundo, tienen que estar en función del autor y el título de la publicación que ustedes están consultando. Es obligatorio colocar esas dos cosas. Si ustedes no colocan ni autor ni título de publicación, su investigación, no digamos su investigación, su referencia bibliográfica no tiene validez. Porque precisamente es eso, una referencia bibliográfica. ¿Qué fue lo que yo consulté para desarrollar mi actividad? Entonces yo consulté el rincondelvago.com, eso no sirve. ¿Okay? Eso se tacha. Yo consulté Wikipedia, se tacha. Monografía.com, se tacha. Fíjense, cuando ustedes consultan Wikipedia, Wikipedia es un compendio de información sobre un tema específico, donde se obtiene, donde esa información tiene gente responsable de esa información. Por eso es que cuando se busca la información, no se debe colocar Wikipedia, sino que se deben ir a los autores que aparecen, a los autores responsables, porque Wikipedia no es responsable de lo que se está escribiendo, a los autores que aparecen al final. Y esos son los que ustedes van a buscar. Esos autores son los que ustedes van a buscar, no Wikipedia. Wikipedia lo que te va a decir es que, bueno, fulano de tal dijo tal cosa. Fíjense, les doy un ejemplo. Hay una materia que se llama termodinámica de las turbomáquinas. El autor es, creo que J.L. Dickson, algo así. Creo que es así. Si ustedes van a Wikipedia y consultan la información sobre turbomáquinas, al final te aparece como referencia el libro Termodinámica de la turbomáquina de J.L. Dickson. Entonces no es Wikipedia la que dice eso, no, es J.L. Dickson. Y ese señor es el que ustedes van a colocar en su referencia bibliográfica. Ojo, en Wikipedia aparecen a veces hasta 10 autores para una misma información. No quiere decir que van a poner los 10 autores. Quiere decir que ustedes van a buscar la manera de buscar a esos señores y ver qué fue lo que dijeron esos señores. ¿Entienden? Entonces, esa es la función. Wikipedia es una consulta rápida. Si ustedes no tienen que colocar el responsable de lo que están escribiendo en sus trabajos, perfecto. Wikipedia rápido, consulta, pero ¿quién avala lo que está diciendo Wikipedia? Porque Wikipedia no lo avala. De hecho, tú escribiste algo y ellos te lo publican, eso no quiere decir que eso sea cierto. Eso lo estás diciendo tú. Y Wikipedia no se hace responsable de eso. Si es un tremendo disparate, no, yo considero que la luna es
la estrella de la muerte. Ah, ok, eso lo pusiste tú. Eso lo dices tú. Por eso es que aparece tu nombre allí. Entonces, eso es una cosita que yo siempre hago hincapié, hago mucho hincapié en eso, porque esa es las referencias, esas son las referencias que ustedes están colocando en su trabajo de investigación. Llámese trabajo de investigación, llámese proyecto de grado, llámese trabajo de grado, lo que sea. Ustedes están colocando una información que debe estar avalada por alguien. Y ese alguien tiene nombre y apellido. Y eso es lo que se coloca en la referencia bibliográfica. Entonces, ok. Fíjense que, bueno, este encuentro es relativamente corto. Es más que todo, estos encuentros son más que todo aclaratorios de, del contenido de las actividades. Para el domingo, hoy estamos a viernes, el domingo a más tardar el lunes, estaríamos preparando un encuentro para el primer 20% del tercer corte. Ya está colocado en la plataforma. Estos dos del segundo corte ya están colocados en la plataforma con fechas y todo. Me llamó mucho la atención que han respondido rápido a las actividades. Entonces las actividades se ve que han tenido bastante interés en abordarlas y eso es muy importante, sobre todo a nivel de, de los cursos intensivos. ¿Okay? Entonces, eh, bueno, como les estaba diciendo, ya esto está colocado en la plataforma. El primer 20% también está colocado en la plataforma. Ese es una actividad de problemas. Son 3 problemas, fíjense. Los problemas que están colocados en la actividad, y eso lo vamos a explicar el lunes, el domingo o el lunes. Yo pienso que sea el lunes, para dejarlo tranquilo el domingo. Son problemas sencillos, no son problemas complicados. Son problemas mucho de sentido común. No son problemas de aplicar 60 fórmulas ni nada de eso. Es mucho de sentido común, es mucho de sentarse a leer bien cada uno de esos problemas y desarrollarlos. ¿Okay? Porque son problemas que se van a desarrollar, porque tienen que hacer son gráficos, analizar el gráfico, qué me está diciendo el gráfico. Por eso es que si hablamos de una explicación de cómo se va a hacer, lo que haríamos es una guía. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ustedes ya saben graficar y saben también analizar un gráfico. Entonces, yo no voy a decirles cómo van a graficar. Ya ustedes saben graficar. Tampoco les voy a decir que esos son los puntos básicos que van a analizar. Hacemos un paneo general, qué es lo que se busca allí. Es mucho de la aplicación, por lo menos hay un problema donde van a aplicar la ley de Pareto. Hay un problema inclusive que los datos son más o menos relacionados con lo que el comportamiento que te define la curva de Davis. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Agarrar esta actividad que estamos explicando ahorita, esta actividad correspondiente al segundo corte del 20%, y hacerle problemas para ver qué tanto pueden ustedes aplicar el conocimiento que están adquiriendo en esta actividad con los problemas. Esa era la idea. Y con respecto al segundo 20%, vamos a tocar básicamente 2 temas. Un tema que se refiere a los análisis de los aceites en los aceites lubricantes en los motores de combustión interna. O sea, ¿qué tipo de análisis hay que hacerle a los aceites lubricantes de los motores en los motores de combustión interna o de los motores de combustión interna? Y ver qué información me dan esos análisis sobre las condiciones del motor.
Es una forma de, es un tipo de mantenimiento, si se quiere, un mantenimiento predictivo. ¿Por qué? Porque tú puedes, el aceite usado, por ejemplo, que estás haciendo un cambio de aceite a un sistema, a un motor. Ese aceite le vas a hacer un análisis, le vas a hacer una serie de pruebas para ver las condiciones en las que se encuentra el motor. Puede ser condiciones de desgaste, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, inclusive, dependiendo, hay un análisis que se hace para ver la cantidad de azufre que puede haber en el aceite. Y la cantidad de azufre en el aceite te evidencia una mala calidad en el combustible. Ojo, en los motores diésel. La gasolina no tiene azufre. Pero el diésel, dependiendo de la calidad como combustible, tiene trazas de azufre. Y esos se van al aceite lubricante. Entonces te puede decir, tienes que modificar, tienes que cambiar, tienes que ver de qué manera mejoras la calidad del combustible que estás usando. Y eso te lo dice los análisis de aceite. Entonces, la primera parte vamos a trabajar sobre los análisis que se le hacen a los tipos de análisis que se le hacen a los aceites lubricantes de los motores de combustión. Fíjense, ¿por qué? Porque la materia se llama análisis de falla. Y allí estamos analizando un elemento para prever una falla, que de eso también se encarga la materia. ¿Okay? ¿De qué manera podemos prever una falla? Evitar una falla. Evitar que surja una falla. La falla la conocemos. ¿Cuál sería la falla? Referida al desgaste del motor. Y el desgaste del motor te produce ciertas, o sea, hay muchas consecuencias, ¿no? Entonces, ok, perfecto. ¿De qué manera puedo evitar eso? Y el aceite te dice qué está sucediendo. La otra parte es sobre la termografía. Fíjense, la termografía es un campo muy amplio, ¿no? Pero vamos a centrarlo en la parte de mantenimiento, que es la parte que nos interesa. Yo siempre insisto mucho en que cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, nos ubiquemos en la materia que estamos viendo y la carrera en eh, la carrera que estamos estudiando. Si nosotros estamos hablando, si nosotros estamos trabajando o estudiando ingeniería y mantenimiento mecánico, se supone que lo que estamos desarrollando o lo que se les está pidiendo a nivel de las actividades son relacionadas con mantenimiento mecánico o son relacionadas con la parte de mantenimiento. ¿A qué viene esto? Que la parte de termografía es muy usada, inclusive la parte de termografía se usa, vamos a decir, en la parte bélica, ¿no? ¿Cuántas personas hay dentro de una casa? Se hace un análisis termográfico de una casa, se pueden determinar cuántas personas, cuántos animales hay, qué está prendido, etcétera, etcétera. No nos vamos a ir hasta allá. Vamos, el trabajo, inclusive las partes a desarrollar, voy a tratar de que se vean ustedes en la obligación de centrarse en la parte de mantenimiento. ¿Cómo aplico yo la termografía en la parte de mantenimiento? ¿Qué ventajas me da la termografía en la parte de mantenimiento? ¿Cuáles son las limitaciones de la termografía en la parte de mantenimiento? En eso es en lo que nos vamos a ubicar. Ese sería el segundo 20% del tercer corte. Voy a tratar de desarrollarlo ahora en este fin de semana para que lo tengan antes del lunes. ¿Okay? Yo espero tener ya colocada esa actividad el domingo para que ya tengan el tiempo. O sea, ¿qué pasa con el curso intensivo? Que hay muchos profesores que inclusive te colocan las 6 actividades al comienzo. Si ustedes quieren empezar a desarrollarlas todas, las empiezan a desarrollar todas
y luego esperan que el profesor les dé el encuentro Zoom correspondiente para aclarar ciertas cosas que pueden haber quedado en el aire o que ustedes comenzaron a desarrollar algo, pero el profesor les está indicando que es de otra forma. Pero en el intensivo, no es que se estila, pero sí se permite que uno coloque las 6 actividades al mismo tiempo. Porque ya las fechas ya se las programan. O sea, nos programan la fecha para las entregas. Entonces, por eso que ustedes ven que mis actividades hoy hay un día o 2 días para entregar la otra, etcétera, etcétera, pero se colocaron con bastante antelación. Entonces, esta actividad la deben entregar, la del segundo, la del primer y segundo 20% ya serían para mediados, finales de la próxima semana, que es cuando culmina ya el intensivo. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ya les adelanté algo, por eso les digo, yo pienso, espero ya para el lunes tener todo listo para hacerles el encuentro y aclarar dudas de los dos 20% del tercer corte. Pido me disculpen por el Zoom pasado, no se grabó, pero ya veo que hasta cierto punto no fue necesario porque las actividades las vi bien hechas, no es tan deficiente. ¿Okay? Bueno, dicho esto, me despido, cuídense mucho, vacúnense si no se han vacunado y si se vacunaron, síganse cuidando. Entonces nos haremos el encuentro para el próximo lunes. Tendremos el encuentro. Una cosa, quisiera por cualquier vía, bueno, cualquier vía, la mensajería de la plataforma, por el Telegram, me informaran la hora que les conviene hacer que haga el Zoom. ¿Okay? Puede ser que estén trabajando, esta hora no conviene, me conviene más que sea a las 7 de la noche, traten de que no sea a las 10 de la noche, porque ya a las 10 de la noche ahí sí no los acompaño. Pero de todas formas, esto se graba y se coloca en la plataforma. ¿Okay? Entonces, si no lo pueden ver, por lo menos ahorita, si no lo pueden ver de inmediato, simplemente que eso queda grabado, lo ven cuando es a posterior. Y las consultas las pueden hacer por mensajería de la plataforma o por el Telegram. Fíjense, nosotros tenemos 2 días de chat. No he podido asistir a ninguno de los 2 días por problemas tanto de internet como de un Zoom que hubo de la institución a esa misma hora. Entonces, bueno, la semana que viene, la próxima semana, creo que son martes y jueves. Para el martes sí les prometo que estaré pendiente para estar en el chat. Ok, bueno, dicho esto, espero que lo pasen bien y que tengan un feliz fin de semana. Ya saben, cuídense.